Todo comenzó en la Casa del Hilo, la mercería de mi mamá, quien fue la mejor costurera en Valera. La moda es una forma de ejercicio arquitectónico. Buenas noches. Buenas noches. Soy Ángel Sánchez, venezolano, arquitecto, diseñador de moda, y a los 25 años decidí que mi pasión era la moda. En esos 4 minutos son 40 años de mi trabajo. Fácil decirlo, pero ha sido un camino bonito, difícil a veces, y también
Ha sido una gran oportunidad para mí como ser humano desarrollar mi trabajo a través de la pasión. Antes que todo quisiera compartir un poquito de dónde vengo y por qué estoy en la moda y quiero hablar un poco de ese camino, de ese paseo a través de esos 40 años. Y creo que la idea de hoy es crear y explicar, crear lo que es el ciclo positivo del éxito. Yo pienso que el éxito tiene que ver mucho que ver con tu pasión y mucho que ver con tus logros y poco a poco vas creando tu propia carrera. Entonces quiero hablar un poquito de eso. Bueno, como comenté, mi pasión ha sido a través de 40 años. Ha sido como un matrimonio un poquito casi que preparado familiarmente, porque mi madre es costurera y entonces yo como que aprendí de ella desde que estaba muy chico. Creo que literalmente me crecí debajo de una máquina de coser. Mi familia era humilde, mi mamá costurera, la mejor de todo el pueblo, y mi papá trabajaba en una oficina de carros. Pero yo lo que oía cuando yo me recuerdo de chico, era el pedaleo de la Singer de mi mamá. Y eso está acá. Y creo que eso creó en mi mente algo que selló para siempre mi futuro, ¿no? Y aparte de eso, aprendí a dibujar. Aprendí a dibujar entre los figurines de mi mamá. Empezaba a calcar figuras femeninas. Me dice mamá que le echaba aceite a los papeles y dibujaba sobre los figurines, que en ese momento no eran los de ahora, y era más fácil de dibujar, pero aprendí de ahí. Yo me llamo Ángel Alberto. Ángel, el que me conoce, pero Alberto es como me llama mi familia, Ángel Alberto. Fui un niño tranquilo, muy estudioso, creo que fui un buen hijo, leía mucho y soñaba en grande. Pasé muchos años en Valera ayudando a mi mamá y a mi familia. Mi mamá, después que se casó de ser costurera, abrió una tienda que se llamaba La Casa del Hilo. Es una mercería en la esquina donde iba toda la gente del pueblo a buscar botones, hilos, y yo me transformé en el mejor vendedor de la tienda de mi mamá. La gente hacía cita para verme. Ya, porque yo le aconsejaba el botoncito, el encaje, el hilo correcto para cada look. Y de verdad que fue hasta los 17 años, de los 13 a los 17, ahí tenía pelo, ahí tenía pelo, pero la tienda fue para mí un lugar donde yo podía soñar un poquito y aprender de los colores y las técnicas, y la verdad que me fue muy bien. Luego de Valera, Caracas. Yo pongo aquí la Catedral de Valera y después les cuento por qué. Yo me fui a Caracas y como era un buen estudiante, me gradué bien del liceo, logré entrar en una de las universidades mejores de Latinoamérica, la Simón Bolívar, y fui a estudiar arquitectura. Fui privilegiado porque una familia humilde que tenga un hijo que estudie gratis en la Venezuela de antes y estudiar arquitectura fue un privilegio en la mejor universidad de Latinoamérica. Así que gracias a Dios me gradué de arquitecto, salí de Valera y en Caracas pasaron muchas cosas. Me gradué de arquitectura y fui buen estudiante de arquitectura también. Disculpa la poca modestia, ¿no? Pero hay que ser honesto con la vida y con las cosas, ¿no? Y la humildad es parte de todo, pero también entender lo que tú eres. Me gradué pensando que iba a ser el mejor arquitecto del mundo, de verdad. Y mis profesores también. Ellos pensaron que yo me iba a graduar, iba a hacer edificios, me iba a hacer famoso, pero decidí hacer trapos. Sí, y cuando empecé a hacer trapos era porque me di cuenta que me gastaba la mitad
de mi salario comprando telas en Margarita, en la isla de Margarita, que las vendían más baratas. Y me iba a Valera en carro y se las daba a mi mamá con unos bocetos. Mi mamá empezó a hacer esos bocetos realidad. Y era muy fácil porque mamá no criticaba nada. Yo así, me hacía exactamente el dibujito. Eran pequeños edificios que yo le daba a mi mamá con sus telas. Y ella empezó a hacer esos trapos. Recuerden que en esa época, estamos hablando de más de 40 años, la moda no era respetada como hoy en día. ¿Okay? La moda era trapos. Me acuerdo que mi mentor, sí, era mi tutor de arquitectura, me llamó un día, me dijo, ¿cómo sale Ángel? Teníamos tantas esperanzas de ti como arquitecto. ¿Cómo es posible que vaya a hacer trapos? Pero bueno, yo creo que es importante tener esta reconfirmación de hacer lo que tú quieras, como quieras. Y yo tenía a mi madre, que era como mi mejor herramienta, mi mejor tijera, mi mejor apoyo. Y ella hacía esos pequeños edificios. Y esos pequeños edificios me daban mucho más satisfacción que la arquitectura. No tenía que esperar tanto tiempo. Solamente trabajé como arquitecto 2 años. Pero la impaciencia me obligó a ver que la arquitectura era un tema distinto, había que esperar mucho, no dependía de ti exclusivamente y había que esperar por otros. Entonces empezó la idea de creer en ti. Y yo creo que esto es más que viene como un consejo a toda la gente joven que en este momento tiene que decidir entre una arquitectura o una carrera formal o una carrera creativa. Yo nunca he tenido problemas de autoestima, yo siempre he creído en mí. La verdad que yo pienso que la fe en tu trabajo depende de ti. No depende de que otro diga, ah, eres bueno. Depende de lo que tú crees que tengas que decir distinto a lo que existe. Y yo tenía como esa cosita en mi cabeza que yo podía hacer las cosas distintas. Y creí en mí mucho. Sentí que en la moda había un espacio para expresarme con una narrativa distinta que me había formado en la arquitectura y que la arquitectura me había dado la implementación y método para hacer de la moda algo distinto de lo que estaba ocurriendo en ese momento en Venezuela. Entonces empezó un tema aquí, que se lo recomiendo a todos los jóvenes, que la pasión es una cosa, pero también tienes que formarte. Yo no había estudiado moda, había estudiado arquitectura. Sabía quién era Le Corbusier, Mies van der Rohe, sabía quién eran los arquitectos más importantes, pero no sabía nada de moda, aparte de lo que veía a través de mi madre. Entonces me documenté. Balenciaga fue mi primer libro que cayó en mis manos y que creo que marcó por siempre mi manera de ver la moda. La moda es arte. La moda es una manera de expresarse a través del volumen, del corte. Tenía mucho en común, o tiene mucho en común con la arquitectura. Valentino es también mi segundo libro, es Feminidad, la mujer, hacia la bella. Y esos fueron los libros que marcaron, en cierta manera, mi formación. En ese momento no había escuela de diseño de moda. Entonces yo tenía que buscar información. Y creo que esos 2 libros fueron los que me ayudaron a documentarme. Y creo que cualquier diseñador, cualquier joven debería siempre formarse, aunque no sea académicamente. Aprender la técnica. Ok. De mi madre aprendí el oficio. Yo nunca pensé que yo me iba a dedicar a la moda porque, bueno, es un oficio. Por eso fui a estudiar arquitectura. Pero ese oficio es el fundamento de cualquier creatividad. El oficio es la técnica, lograr resolver proyectos, porque las buenas ideas, si están mal hechas, no son buenas. Y aprendí mucho de mis costureras. Cada costurera que yo contrataba, me sentaba a verlas. Porque la técnica de ella, estas señoras portuguesas, italianas, de esa época de la Caracas, espectacular, tenían la técnica. Entonces decidí aprender de ellas porque yo no fui a la escuela.
Entonces, la técnica recomiendo para cualquier proyecto, no solamente la pasión, no solamente documentarse, pero también aprender la técnica y el oficio. Aprender de los mejores. Yo creo que es fundamental. En Venezuela existía un diseñador francés, se llama Guy Melier. Él era un diseñador o couturier que había trabajado con Balenciaga y fue como mi ídolo. Él no supo nunca que yo lo idolatraba tanto. Creo que generé una competencia secreta con él. Yo le pedía a mis clientes que me trajeran sus vestidos y secretamente los descosía para ver qué existía o cómo él construía esos vestidos. Y fue tan bello el proceso de aprendizaje porque no había más nadie con donde aprender. Y él para mí fue como mi gran inspiración, después de Balenciaga. Pero tenerlo en Venezuela para mí era como una competencia, como te digo, secreta. A él no le gustaba mucho, porque empezaron a compararme con él y tal, pero él sirvió de gran inspiración para mí. Ok, rodearte de gente creativa. Esa es una etapa que yo quiero hablar fuertemente, porque los creativos necesitamos rodearnos de gente creativa. Yo creo que es importante crear un grupo de gente con tus mismos intereses, con tus mismas metas y crear colaboraciones. Y tuve la dicha, durante mis primeros años en Venezuela, de conocer gente maravillosa. Boris Aguirre, que me ayudó a hacer mi primer desfile, Fran Bofran, que hizo imágenes espectaculares en mi trabajo de gratis, Totón Sánchez fue un compañero creativo. Había tanta gente, las modelos, María José, gente que colaboraba de gratis y que hicimos como una especie de revolución que fue casi pionera en el momento en Venezuela, pero que fui parte de eso. Y yo creo que es importante en cualquier trabajo rodearte de gente como tú, con tus mismas pasiones y tus mismos objetivos. Por eso yo agradezco a todos esos compañeros de esa época en Caracas. Memo Fogler, Fran Bofran. Ok, bueno, esos años en Venezuela fueron años de aprendizaje, de errores, de experimentar y de aprender. Yo creo que tuve la dicha de tener esos años para mí y para crearme y para pensar en grande. Eso es un consejo que le daría a todos los jóvenes. Aprovechen los primeros años. Después, más difícil equivocarse. Pero al principio es el momento de experimentar. Pero siempre pensé en grande. Volvemos al tema de compararse con los mejores. Yo pienso que siempre estaba soñando con desfilar en Nueva York. Siempre estaba pensando con, no sé, crear una carrera internacional. Yo me recuerdo que en un momento determinado, en ese momento, le dije a mi pareja de ese momento, oh, yo quiero ver cómo salgo de acá. Yo pienso que me estoy estancando, yo pienso que no hay más competencia, yo pienso que estoy compitiendo conmigo mismo, y es horrible. Modestia aparte, era un momento en el que yo sentía que la competencia tenía que ser más poderosa para poder seguir creciendo. Y pensaba en eso, en una pasarela en Nueva York. Y empecé a buscar nuevos retos. Decidí que sí, estaba muy bien en Venezuela, había logrado reconocimiento, apoyo, había logrado fama. Pero yo sentía que, bueno, ahí de los ciegos el torto es rey, no. Yo quería buscar más. Así que eso es parte de lo que yo recomiendo. Siempre buscar los retos para mantener viva tu pasión. Arriesgarme, dejar tu zona de confort. Eso es, esa imagen que está ahí, yo estaba jovencito, tenía pelo, no, mentira, no tengo pelo. Ok, pero estaba en la flor de la vida, 33 años, y todo con una botella de vino y un cigarro. Ya no fumo, sigo tomando, pero ya no fumo. Anyway, vivía muy cómodamente en Caracas.
realmente cómodo. Tenía una muy buena fama en Venezuela, pero como le digo, quería buscar más. Valera, Caracas, Nueva York. Ahí donde viene la Catedral de Valera. Yo siempre pensé que la Catedral de Valera se parecía a San Patrick. Sí, vamos, ¿se parecen o no? Se parecen, ¿no? Yo iba a la Plaza Bolívar de Valera y me sentaba ahí con la paloma y sentía que estaba en Nueva York. Era mentalmente, yo creo que yo creé esa imagen en mi cabeza que yo quería estar en Nueva York. Mi primera visita fue San Patrick, darle a Dios gracias y encomendarme a Dios, porque era empezar una carrera de cero, empezar una vida de nuevo en un país que ni siquiera hablaba el inglés. Pero ese paralelismo entre lo que yo sentía, yo nunca sentí que yo me fui a Nueva York para vivir el sueño americano, la verdad que no. Yo fui a Nueva York por mi carrera, no por no tenía nada personal. Pero siempre pensé que Nueva York me esperaba. Bueno, este es el rechazo. Yo quiero compartir esto de una manera muy honesta. Cuando yo me fui de Caracas con una colección, antes de llegar a Nueva York, paré en Miami. En Miami había un evento de la moda iberoamericana y ahí me gané el primer premio y el segundo. El premio del evento y el segundo, el diseñador de noche. Me dieron un cheque de $6,500. En ese tiempo era mucho, mucho. Me pusieron ahí en uno de esos cheques grandes, plásticos, y estaban dos señoras alrededor mío con muchas lentejuelas y tal. Y yo en ese momento sentí que yo no podía empezar mi carrera en Miami. Yo en ese momento dije, bueno, okay, estoy ganando, pero ¿quién es la competencia a la cual yo vencí? No eran buenos. Déjame gastarme estos $6,500, me voy a Nueva York. Y me fui a Nueva York sin hablar inglés, como le digo, y le pedí a un amigo mío que me hiciera una cita con una compradora de Henry Bendel en la Quinta Avenida, que en esos días, los jueves, hacían open casting para diseñadores emergentes. Y allí empezó mi historia. Primero, el rechazo. Ahí fue donde esa colección que había ganado el premio al mejor diseñador y el mejor diseñador de moda, esta compradora los vio así, lo pasó y dijo, muy bonito, están muy bonitos, están muy bien hechos, pero no son para nosotros. Están un poquito tiesos, son un poquito, no son para Estados Unidos. Muchísimas gracias y me fui. Me fui con mi rack, con el ego destrozado. O sea, imagínate, era la colección que había ganado los $6,500 y yo era el diseñador estrella en Caracas y darme cuenta que me rechazaron. Ese día caminé por la Madison Avenue y empecé a ver vitrinas, entré a Berthold Goodman, empecé a ver, me di cuenta que ella tenía razón, que mi trabajo no pertenecía a Nueva York. Yo tenía que aprender más, tenía que estar mejor. Y corté mi viaje, me regresé a Caracas. En el avión diseñé 17 vestidos. Ya. Esos 17 vestidos los hice en 3 semanas con mi equipo de Caracas, que me apoyaron, y volví a Nueva York. Me había quedado como $3,000. Entonces volví a Nueva York y pedí de nuevo la cita y la compradora estaba medio molesta para volverme a ver, ¿qué me va a traer este señor de vuelta? ¿Por qué? Y tal. Pero me atendió. Y le traje 17 vestidos que fueron los que me abrieron la oportunidad y el inicio de mi carrera en Estados Unidos. Ella vio esos 17 vestidos, llamó a otra persona y llegaron y dijeron, bueno, si tú hiciste esto en 3 semanas, bienvenido a Henry Bendel. Firmé.
Y me dieron, bueno, me hicieron firmar un contrato, no crean, ¿no? por 2 años exclusivos con ellos. Y además, pero me dieron vitrina. Me dieron la primera vitrina en 1993, en septiembre, en la Quinta Avenida. Yo no podía creerlo, la verdad. No podía creerlo y me dieron con... Pero el rechazo, lo que quiero decir, que a veces, acompañado de la autocrítica, de revisar lo que está ocurriendo contigo, de ser humilde y entender que ese rechazo tiene que ver con una verdad que desconoces y que tienes que aprender. Eso fue para mí decisivo. Por eso hay que olvidar el ego, volver, equivocarte. Y yo siento que ese momento fue decisivo en ese término. Yo tenía un ego hasta aquí. Estaba en Caracas, wow. Y darme cuenta que ese rechazo me había puesto de vuelta a la realidad, porque no te estás midiendo sino con lo que yo me quería medir, con los grandes. Estaba hablando de que esa tienda vendía marcas buenas, Valentino, vendía Dior, vendía... O sea, vale, aquí hay que aprender a ponerse las pilas. Henry Medel, al lado de los mejores. Finalmente, yo pienso que eso fue un momento muy bonito para mí. Pienso que en Venezuela también me apoyaron muchísimo. Crearon de verdad un momento en que la gente decía, Ángel Sánchez en Nueva York. No solamente era Carolina, estaba allá Ángel Sánchez. Y eso fue un compromiso en cierta manera, porque esa tienda pequeñita y todo, que hoy en día está cerrada, estaba en la Quinta Avenida. Y fue mi mejor vitrina para que otras tiendas se interesaran en mi trabajo. En las primeras vitrinas que hicieron ahí, me llamaban las tiendas para comprarme. Yo no podía por 2 años, pero igualmente fue una oportunidad y la puerta para entrar a los Estados Unidos. Ok, crear y comprender el impacto de tu trabajo. Yo en ese momento sentí que yo tenía un compromiso, había creado demasiadas expectativas en Venezuela en respecto a esa entrada en Henry Medel. Y la gente, oh, Ángel Sánchez aquí. Y yo ya tenía como demasiada credibilidad en mi país. Y dije, no puedo quedar mal, ¿no? Tengo que ponerme las pilas. Y empecé a entender que mi trabajo significaba, en cierta manera, un poquito de orgullo en otras personas, que tenía que no defraudar. No sé si me explico apropiadamente, pero la idea fue un compromiso, entender ese impacto de tu trabajo. Luego vino una época que llamo la euforia, la resaca y la autocrítica. Una época en la cual empecé a hacer shows en Nueva York, en el Lincoln Center, en Miami, en el Lincoln Center, no, en el New York Fashion Week, en el Bryant Park y todo eso. Fue una época de mucha euforia, ¿no? Crear desfiles, pensar que al día siguiente yo iba a estar en la portada de W Magazine o de Vogue y darme cuenta que no lo lograba. Me daba unas depresiones horribles, unas resacas, porque uno le pone a cada colección tanta pasión y darte cuenta que de repente no lo logras tan fácil. Lo que yo quiero decir con esto es que perseverancia, ¿no? En cierta manera. Porque yo creía que con cada colección yo me estaba comiendo el mundo y que me iban a reconocer de inmediato. Y no, sufrí mucho épocas en las cuales con tanta energía terminaba una colección y me pasaba 2 semanas deprimido porque no estaba en la portada de la revista. Y luego empecé a darme cuenta de nuevo la autocrítica. Y yo decía, bueno, algo pasa. Debe ser que todavía no estoy listo, debe ser esto, debe ser aquello, pero siempre analizando el porqué. Yo comparto esto porque yo pienso que la gente joven a veces es muy impaciente con el éxito. Y el éxito se labra con los años. Y esa época en Nueva York muchas veces fue frustrante porque yo había logrado un éxito en mi país como muy rápido y me estaba costando en Nueva York. No tirar la toalla. ¿Cuántas veces quise tirar la toalla? La verdad, muchas veces. Porque no, ¿sabes? Nueva York es duro. No tenía la zona de confort que tenía en Venezuela, no estaba logrando mi éxito.
Yo creo que yo no tiré la toalla para no volver con el rabo metido entre las piernas a Venezuela, pero realmente es un mercado muy duro. Ok, este es un punto que es importante también transmitir, apreciar tus logros aunque sean pequeños. Ese nivel de autocrítica a veces es perjudicial. Yo no estimaba lo que estaba haciendo. Salía un artículo en una revista, sí, pero esa revista no es tan importante. Salía una celebrity, pero ella no es la más importante tampoco. O sea, siempre era no estar satisfecho con tus logros. Yo pienso que en la vida hay que apreciarlos aunque sean pequeños. Un día, finalmente llegué a la oficina y me estaban esperando mi gente con la revista Vogue americana. Y todos emocionados, y me la enseñan. Estaba esa foto, que estaba ahí pequeña, que era una foto de Patrick de Marchelier, full página en la Vogue americana. Yo no saben lo que eso significó para mí. Era como que, finalmente. Pero no sabía cómo expresarlo. Yo me acuerdo que yo me fui a mi oficina, que estaba detrás, y me puse a llorar solo. Porque a veces no te das cuenta. Llegar ahí, yo decía, Dios, llamé a mi mamá. Mamá no sabía ni qué era Vogue, ni quién era Patrick de Marchelier, ni nada por eso. Mamá, estoy en Vogue. Estaba esta foto de Patrick de Marchelier. Y lloraba, lloraba. Y decía, hijo, usted se merece eso y más. Y yo lloraba, ella también. Y yo pienso que en ese momento decidí que, wow, el echado pichón y que tengo que aplaudir cualquier éxito. Yo pienso que la gente joven también tiene que hacerlo. No ser tan duro como fui yo en mi comienzo de mi carrera. Por eso quería compartir esto. Estructurarte. Entonces, también, cualquier fama, cualquier talento, cualquier carrera, tiene que estructurarse. La gente piensa que el talento es suficiente, la pasión es suficiente. No. Dentro de una etapa de estructurar el negocio, cómo crear una plataforma de producción con la credibilidad para hacer los deliveries adecuados y crear una estructura. Ahí empezó un crecimiento muy bonito, empecé a vender a las tiendas, aparte de Henry Bendel, en Londres, Saks, Berdos, Neiman, todos empezaron a comprar, vendíamos, y ahí hay una lista muy bonita de tiendas. Yo vendía a veces en tiendas en Saudi Arabia, en Japón, y fue una época donde yo decía, tengo que capitalizar todo este esfuerzo. Y fue una década de trabajo durísimo, pero yo pienso que tenía que crear esa estructura, entender las exigencias del mercado, entender la calidad que pedía, y de verdad fue demasiado positiva y creo que es muy importante para cualquier carrera. Explorar nuevos territorios también. Me puse a hacer cosas paralelas, como una colección de anillos para novias, para una de las compañías más grandes de Estados Unidos, Sales, lentes, pieles, ready to wear. Fue una época productiva y creativa muy bonita. Hay una parte que es creer en la cultura, y voy a contarle esta anécdota porque me parece, en la época que yo empecé, la moda latinoamericana no era tan bien vista. Yo tuve que pasar una etapa en que ser un diseñador latino era un problema. La gente no confiaba que teníamos la calidad o la seriedad adecuada. Hoy en día la moda latinoamericana tiene muchísimo más respeto a través de gente como Silvia o como Joana Ortiz, que han generado carreras en Latinoamérica para el mundo. Pero en aquel momento yo tenía mucho contradicciones entre considerarme un diseñador venezolano o un diseñador americano. Pero yo creo que creer en tu cultura y en lo que tú puedes ofrecer distinto que lo que el diseñador americano o europeo o asiático ofrece era importante. Creer en mi cultura fue muy difícil para mí.
Yo me acuerdo que la primera compradora de Neiman Marcus, al principio, ay Ángel, me encanta, pero tú pudieras bajarle un poquito el cha-cha-cha de tu trabajo. Imagínate, bajar el cha-cha-cha de tu trabajo era significar quitarle la esencia, el color, la vitalidad del trabajo y del diseño. Pero bueno, tenía que bajarle el cha-cha-cha. Años después me pidió lo opuesto, ponle cha-cha-cha de nuevo. Así que yo pienso que creer en tu cultura es inevitable para crear una identidad y una diferencia con el resto de tus colegas. Ok. Luego viene entender tu tiempo. Yo pienso que cada creativo y tenemos que evolucionar, cambiar con los tiempos y evolucionar, reinventarse. Yo sentí que mi fortaleza era ser diseñador de moda en noche. Y sentí que el mercado de la noche estaba evolucionando. Ya nadie se vestía bien, o elegante, o de largo. Se visten bien, pero me refiero, ya la moda de noche no era tan relevante. Las tiendas departamentales empezaron a bajar sus departamentos de noche, el negocio fue cogiéndose porque ya evolucionó. La mujer ya no se viste. Antes venían una lista a comprar. Tengo 15 galas este año, necesito 15 gowns. Y después no, poco a poco las tiendas departamentales cambiaron. ¿Y cómo te adaptas y entiendes tu tiempo? Es una cosa muy importante para cualquier carrera. ¿Qué pasa cuando se pierde la pasión? Estamos hablando que este evento es acerca de la pasión. La pasión ha sido la manera como yo he enfocado toda mi vida y todo mi trabajo. Pero hay momentos como los matrimonios más largos, se pierde la pasión. Ya no tienes el mismo entusiasmo, ya te aburres un poco haciendo lo mismo. Y esas crisis vienen, tarde o temprano vienen. Y yo hace 10 años, 8 años, sentí que estaba perdiendo pasión con mi trabajo. Me estaba aburriendo. Y tenía que ser honesto conmigo mismo. ¿Qué hice? Bueno, vamos a tomar trabajo. Decidí que me mudaba a Miami. Iba a dejar la competencia en Nueva York, que me tenía loco, que mientras más vendía, más perdía. En cierta manera, era un negocio tan complicado en la moda. Y yo dije, no, déjame tener una vida más tranquila. Bajé a Miami, déjame refrescarme, llamé a todas las tiendas, empecé a cerrar cuentas. Y de verdad que fue un acto muy duro con tu ego y muy duro inclusive cómo explicárselo a los demás. Ah, no, ya no quiero vender o ya me quiero ir a Miami. Ahí donde ganaste ese premio de $1,500 que no pensaba que merecía. Y volver. Pero era como darme cuenta que yo necesitaba un cambio. Y me reencontré con mis viejas pasiones. ¿Sabes que el ciclo de la vida es un ciclo de motivación, es un ciclo de reencuentro, es un ciclo de reinvención? Y empecé a encontrarme con mi nueva pasión, que era justamente la arquitectura que había dejado hace 30 años. Curioso, ¿no? Y me acuerdo que el primer proyecto fue un restaurante de arepas en Chicago. Y como ustedes pueden ver ahí, tiene muchas referencias con Carlos Raúl Villanueva, la Universidad Central de Venezuela, los murales de la Central, los bloques de... Y eso fue mi primer proyecto donde, ¿qué era reencontrarme con mi pasión? La arquitectura, la historia de Venezuela y mis comienzos. También pienso que reinventarse es un arte. Y la verdad que este es un restaurante que hice en Coral Gables también. Este es un edificio que estoy haciendo en Punta Cana. Este es otro edificio que estoy haciendo en Cap Cana, Interior Design. Y empecé a crear nuevas pasiones. Pero en el fondo, lo que estoy dedicado hoy en día es a mis novias. Mis novias siempre me han dado suerte. Y yo pienso que yo las entiendo, yo me siento con ellas, yo hago un trabajo personalizado, las interpreto y
y las visto en un momento tan especial en sus vidas. Y también hago mis novias. Así que eso ha sido este proceso que quería compartir con ustedes y que me hace reflexiones, pensar que lo que yo les cuento es porque pienso que es un ciclo que ha sido, como llama la charla, un ciclo de motivaciones, un ciclo positivo donde cada éxito, pequeño o grande, te lleva a otras metas y esas metas, cuando se logran, te motivan y crean más éxito. Por eso pienso que la pasión es reflexionando. Yo pienso que todos podemos colaborar en estas reflexiones, preguntar, aportar. Yo pienso que ese profundo amor por lo que haces es lo que te motiva a lograr el éxito. Yo pienso que nadie logra éxito si no tiene pasión. Talento. Bueno, talento y pasión son las mejores compañeras. No necesariamente venden juntos, el talento a veces es pequeño, a veces la pasión es muy grande, o al revés, a veces el talento es muy grande y la pasión es muy pequeña. Pero cuando esa fórmula está junta, estoy segurísimo que va a ser la perfecta pareja hacia el éxito. Creer en tu talento, bueno, es lo que vengo diciendo desde que empecé. Creer en tu talento es básico. Yo pienso que es ahí donde nace todo. Si tú sientes que tienes una voz y algo que decir o una calidad en algo que tú haces, debes mantenerte firme y constante para lograr el éxito. Crear un ciclo continuo de motivaciones. Es lo que venimos hablando. Una cosa lleva a la otra y es un tema de crear ese ciclo, de lo que yo hago el ciclo positivo. ¿El éxito genera más pasión? Pues sí, la verdad que sí. Cada éxito te da más motivaciones, cada éxito te motiva a alcanzar otras metas y te enamoras más de lo que estás haciendo. Si no consigues éxito, tu pasión va a bajar y yo pienso que es parte de este ciclo en la cual quería hoy centrarme. La pasión es la gasolina del éxito, obvio. Esa época que recuerdo con mucho aprecio, esa época dorada, creativa que tuve en Nueva York y en Venezuela, se basaba en la pasión. Yo no medía otra cosa, yo medía la pasión y me la disfruté 100%. Y el éxito es reconocimiento de tu talento. Es como lo que quiero hablar del gran círculo. Y bueno, lo que venimos hablando, entender tus fortalezas, pero también reconocer tus debilidades. En este caso, yo recuerdo que me di cuenta que yo era muy bueno en noche, pero era muy malo en día. Y entonces dije, yo no puedo competir haciendo pantalones y ropa deportiva, que no soy bueno. Déjame concentrarme en lo que soy bueno, a pesar que es un mercado más chico, menos interesante, menos moderno. Pero bueno, hay que reconocer, hay que darte cuenta que eres bueno y que no eres tan bueno. Y bueno, la autocrítica y el éxito es un compromiso contigo mismo, ya lo venimos hablando. Creo que sí, es importantísimo que el éxito se transforme en un compromiso. Colaborar con talentos. Esta es mi última colaboración. Yo decidí hacer una colaboración con talentos emergentes, porque yo pienso que te dan, y me la disfruté tanto. Se llama Riedi. Era unos muchachos que estaban haciendo cosas de calle y me pareció interesante invitarlos a colaborar. Hicimos un cápsula con la que se llama Riedi y la verdad que me disfruté mucho. Yo pienso que como creativo de tantos años haciendo lo mismo, crear colaboraciones con gente emergentes y nueva es muy sano. Y cómo mantener tu vigencia y curiosidad y credibilidad. Eso ha sido la etapa que yo creo que en cualquier carrera ocurre, ¿no? Cuando ya tú empiezas, ya yo tengo 65 años, 40 de ellos dedicados a la moda. Uno siente que ya, bueno, tiene que, cómo mantener vigencia. No te puedes poner de loco tratando de llamar la atención si ya, vamos, has hecho tu carrera. Tienes que ser
bueno haciendo lo mismo o reinventándose, pero siempre tiene que haber calidad, credibilidad. Por eso yo hago moda o hago diseño interior. Para mí lo más importante es la calidad, el profesionalismo y los resultados. Yo no uso la fama para cualquier tipo de negocio. Yo no uso mi éxito o logrado en el pasado para vender cualquier cosa. Yo todavía creo en el respeto de tu propio éxito. Hay que respetarse a sí mismo y la credibilidad es profesionalismo. Yo creo que haciendo otra cosa puede seguir siendo vigente. Pero tu carrera es más larga si el éxito lo logras con los años y no como algo inmediato. Obviamente es lo que venimos hablando. Mi éxito ha sido muy labrado, ha sido largo, que has tenido para mantenerlo y con motivaciones y logros, a pesar de todos los tropiezos. Lo importante es que el éxito corto o rápido normalmente dura muy poco. Y bueno, eso es básicamente la conclusión. El verdadero éxito radica en perseguir tus pasiones, dominar tu oficio y generar un impacto positivo. Buenas noches. ¡Fabuloso! ¡Qué